es la realidad. La muerte es algo tan real que todos los días convivimos con ella. Vemos conocidos que siguen falleciendo. Soy David Sanabria Cordero, soy residente de segundo año de Medicina Crítica. El inicio fue muy frustrante porque obviamente no todos los pacientes sobreviven, ¿no? O sea, es una enfermedad de la cual no tienes cura, no hay un tratamiento como tal. Sabemos que es una población en México de riesgo, sobre todo por la obesidad. Es uno de los primeros, o si no es el primer país en obesidad. Entonces eso era como esperado. Ante la situación eminente, porque vaya, la verdad es que no te puedo decir de que en los hospitales sabíamos en qué momento ya, en este momento, ya van a haber más pacientes, no, o sea, solamente era irse preparando poco a poco, ¿no? Fue primero empezar a hacer un plan, escribirlo, en dónde vamos a hospitalizar a los pacientes, en dónde nos vamos a cambiar, dónde nos vamos a poner el equipo de protección, en dónde nos los vamos a retirar. La verdad es que nuestra área es un poco reducida y pequeña, sin embargo, aquí el punto a rescatar es que no estaba diseñado para hospitalizar pacientes, entonces reconvertir un área implica mucha pues, organización, ¿sí? Organización y pues claro que trabajo en equipo. Fue de repente morbo, de repente situación de estrés, de repente miedo, pero pues decidimos enfrentarnos. El primer paciente pues fue la punta del iceberg, porque llegando el primero se empezó a desencadenar una serie de ingresos, todos como casos sospechosos que posteriormente muchos fueron confirmados, y pues poco a poco tuvimos que ir aprendiendo, a pesar de lo que ya estaba escrito en la literatura médica, tuvimos que aprender de esta enfermedad. A mí me tocó el primer caso en el hospital, yo lo recibí. Fue un poco confuso porque pues no estás preparado, nadie te prepara para una pandemia, nadie te prepara, no es algo que lees en un artículo, que lees en un libro, está registrado desde hace 9 años en la prensa, pero fue una contingencia que duró tal vez un mes o menos, pero esto llevamos ya meses. Fue rápido, la verdad es que no fue tan lento el que se llenara el hospital, o sea, la terapia, la verdad fue rápido. Estoy hablando que en menos de 2 semanas ya teníamos casi 20 pacientes. Desde que inició hasta ahorita ha sido complicado. Desde el primer paciente, donde tú ya no estoy practicando, ya es mi primer paciente, ¿no? Y te enfrentas a algo donde todavía no hay cura y donde todavía hay cosas que desconocemos. Hay pocas unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, hay carencia de camas, lo observamos en la pandemia, pues son unidades muy especializadas. Lo que nosotros hacemos en terapia intensiva es manejar el ventilador. El ventilador es un pulmón artificial. No solamente hacemos eso, cuidamos pulmón, corazón, riñones, o sea, cuidamos todo el paciente. Le damos un soporte en lo que el paciente recupera, un soporte a todos los órganos. La terapia intensiva es la piedra angular de esta pandemia en todo el mundo. Y fueron las primeras unidades que se llenaron, no solamente aquí, en Europa, en China, en todo el mundo. Y los intensivistas son pocos. Por eso es el problema de la saturación de los hospitales. Son menos intensivistas porque no se ocupan tanto. O sea, normalmente el paciente no llega tan grave a un hospital. Tiene una resolución rápida de su cirugía, de su neumonía, y sale en una semana de medicina interna. O a veces ni siquiera sube a piso. Pero todos estos pacientes llegan tan graves y llegan tan rápido y son tantos que el número nos rebasa. Enfrentarse a la población que todo lo ve como ficticio, como creado, como que esto no existe, o que ven al médico como falta de vocación, cuando en realidad es lo contrario. Si estamos al frente de la pandemia es porque creemos en nuestra profesión, porque tenemos vocación. Hay tanta información negativa en las redes sociales que le dicen: si te intubas te mueres, si te dejas tratar te van a aislar, te vas a morir, te van a abandonar. Es una situación difícil de transmitir a veces a los pacientes porque no lo creen los pacientes y los familiares. Incluso enfrentarse a los primeros decesos era una situación también caótica, incluso a intentar querer agredir al personal de salud. Físicamente es te fatiga mucho. Todos los días tener que estar enfrentando el hecho de los diferentes casos, porque la verdad es que cada paciente es un caso diferente. Hay muchos pacientes que desafortunadamente se complican, fallecen,
no es posible que tener a sus familiares a un lado. Los pacientes adentro no pueden compartir sus últimas horas con algún familiar, solamente es a través de un teléfono, a través de cartas. Les traen algo para, no sé, un cepillo de dientes o algo, hasta en la pasta luego le escriben a sus familiares, recupérate pronto, queremos que estés aquí. Entonces, pues vaya, la verdad es que a las personas sí les cambia la vida, el hecho de lo toman como una segunda oportunidad. Entonces, la verdad es que muchas cosas son difíciles desde que llegó el COVID, desde que inició la pandemia hasta ahorita. Nunca se me va a olvidar un paciente que tuve, yo le decía mi consentido, pero por desgracia le fue mal, siempre me genera mucho sentimiento. Iba bien, pero la misma enfermedad va evolucionando, deja muy lastimados los pulmones, entonces los pulmones en un punto dejaron de funcionar. Y pues obviamente él pues, no lo logró, pero esa parte, el que nos encariñamos a veces con los pacientes y verlos que van bien y de repente empiezan a ir mal y la enfermedad avanza y ya no podemos hacer nada, es demasiado frustrante. Creo que es la parte más difícil de no solo yo, sino mis compañeros hemos enfrentado esa frustración. ¿Por qué? Porque hacemos todo. O sea, nos desvelamos hasta el cansancio, no comemos a veces más de 12 horas más, no dormimos las 24 horas y el paciente tiene un mal desenlace. Esa yo creo que es la parte más difícil. Es frustrante ver que de repente se presentan picos, de repente baja un poquito la incidencia y que tengamos que despedirnos de seres queridos. Es frustrante, es difícil. A nadie se le desea pasar por esta situación, pero cuando cae un compañero o un familiar de un compañero de trabajo, de un amigo, son de las situaciones más complicadas que viven los médicos. Y sobre todo cuando empezamos a ver los primeros decesos de los médicos mexicanos, generaban pánico, ¿sí? Decíamos, ¿en qué momento me puedo infectar? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo tuve varias renuncias de personal médico derivado de esta pandemia, ¿sí? Al ver el miedo a lo que nos estamos enfrentando, al ver la cantidad de pacientes que llegaban, decidieron renunciar, tal vez presionados más que nada, no por falta de vocación, sino por miedo a contagiar a sus propias familias. También hay preocupación, claro, o sea, yo soy un ser humano, entonces hay preocupación. También hay momentos pues muy, muy gratificantes cuando damos de alta a algún paciente, cuando va mejorando, y también hay momentos pues es solamente confiar. En especial a mí, ¿qué me ha cambiado? Estar más alerta, a ser más empático a veces con los propios pacientes, porque son situaciones difíciles que se viven día a día. A mí, ¿cómo me ha cambiado la vida? Yo lo pondría como dos cosas en el extremo, ¿no? Por una parte, como médico, estás aprendiendo, estás teniendo experiencia, pero por otra, te aísla también, o te aísla o te aleja un poco de tus familiares. No deja uno de pensar en la muerte. Yo les decía, al principio de la pandemia, cuando empezamos a ver que esto se desató y que generó angustia, pues poner en orden los papeles, poner en orden muchas cosas, porque uno no sabía en qué momento, o sea, es la realidad, ¿sí? Poner la muerte es algo tan real que todos los días convivimos con ella, pero llega un momento en que sí piensa todos los días en la muerte, porque vemos conocidos que siguen falleciendo. Hay gente que necesita salir por necesidad. De ellos, la verdad que también son los héroes porque mantienen al país en ese sentido. Y la gente que sale nada más por salir, bueno, ellos son los responsables en parte de lo que nosotros estamos sufriendo y de que la gente a veces inocente, sin deberla ni temerla, lo está sufriendo. Si están saliendo de manera irresponsable, pues no lo hagan, sería lo mejor. Y si ya lo hicieron, pues protéjanse. El COVID va a seguir, a lo mejor no en la misma magnitud de hace unos meses, pero va a seguir y no podemos bajar la guardia. Tenemos que aprender a vivir con el COVID y tratar de esperar que pronto salga una vacuna. Es muy trillado escuchar el cuídense, el quédense en casa, sin embargo es la realidad. Que el hecho de que hay mucha gente que
se preocupa y dice, es que ya estoy fatigada, ya estoy aburrida, ya quiero hacer mis cosas y todo, entendible, yo también ya quisiera hacer mis cosas. Sin embargo, si nosotros pensamos en las otras personas y no nada más pienso en mi bienestar, pues podemos ser muchísimo más empáticos con la gente. Sí, debemos de ser responsables, que las enfermedades existen, que los médicos no estamos en contubernio con nada, realmente es una vocación la que tenemos, que lo mismo podemos ver al paciente, dice usted que se cuida, que uno no se cuida, van a recibir la misma atención, pero que tienen que vivir con responsabilidad, porque esto es algo tan real que la gente sigue perdiendo la vida. Esperemos pronto pueda reducirse de tal forma que podamos, dice un lema ahí, volvernos a abrazar, no sé, volver a convivir, perder el miedo a contagiarnos o a contagiar, porque son las dos cosas, y que realmente regresemos a una normalidad. A lo mejor es lo que uno anhela, a veces lo ve uno distante, a veces lo ve uno cerca, realmente pues es difícil determinar. Yo sé que es desesperante estar encerrado, que es desesperante a veces no convivir, pero en verdad que se pongan en el lugar de los enfermos, ¿sí? De los que ya vivieron la experiencia, de los que ya perdieron un familiar querido. La vida, como dicen, la vida no retoña, y muchos quisieran regresar a sus seres queridos y no se puede. Entonces yo creo que lo más importante es vivir con responsabilidad,